Entonces nosotros hace 15 días hablábamos de lo que eran las proposiciones. Nosotros dijimos que una proposición era una oración, ¿sí? Que podía ser verdadera o que podía ser falsa. Pero esa oración tenía que tener sentido. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, voy a poner acá, voy a poner un ejemplo. Alguien podría decir algo como esto. La luna es de color verde. Entonces, ¿de quién estamos hablando en este momento? Estamos hablando de la luna. ¿La oración tiene sentido? Pues sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo clasificarla como verdadera o falsa. Entonces dice, la luna es de color verde. Yo sé que eso es falso. Si nosotros podemos interpretar la oración y la podemos clasificar como verdadera o falsa, entonces a esto se le conoce como una proposición, ¿sí? Que fue lo que nosotros mencionamos en la clase anterior. Ahora, existen algunas oraciones las cuales no tienen sentido y estas oraciones pues nosotros no las podemos clasificar. Por ejemplo, si yo coloco acá las flores del jardín. Pero ¿qué pasa con las flores del jardín? Aquí yo no puedo decir qué está sucediendo. Yo sé que en el jardín hay flores, pero no sé qué está pasando con eso. Entonces yo no puedo venir y como en el anterior decir es falso o es verdadero. Lo único que yo sé es que en el jardín pueden haber flores, pero no sé qué está pasando con ellas. Por lo tanto, no la puedo clasificar como verdadera o falsa. Entonces, simplemente, cuando yo no la puedo clasificar, yo digo que esto no es una proposición. Así de sencillo. Cuando nosotros no podemos clasificarlo, entonces no es proposición. Entonces, a eso nos referimos nosotros con una proposición y con una proposición simple. Bueno, entonces, eso fue lo que estuvimos hablando y nosotros también hablamos sobre lo que era la proposición compuesta. Nosotros decíamos que la proposición compuesta era la unión de dos proposiciones simples y que nosotros uníamos esas proposiciones por medio de conectivos lógicos. Entonces, ¿cuáles eran esos conectivos lógicos que nosotros usábamos para poder unir proposiciones simples? Verlo de esta manera, voy a decir lo siguiente. Veamos acá. Nosotros dijimos que para poder unir proposiciones simples, nosotros utilizábamos la palabra y, la palabra o, el sí entonces, el sí y solo sí, y vimos también una negación. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo tengo dos oraciones? Por ejemplo, voy a tener acá la luna es blanca. Voy a ponerlo así. Y la tierra es redonda. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Puedo decir, la luna es blanca y la tierra es redonda. Podría colocar también, la luna es blanca o la tierra es redonda. O podría colocar también algo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo podría colocar aquí, si la luna es blanca, entonces la tierra es redonda. O podría utilizar también, la luna es blanca, si y solo si la tierra es redonda. Entonces, acá yo estoy utilizando 4 conectivos lógicos para poder unir estas dos proposiciones. La primera proposición dice, la luna es blanca. Yo sé que es una proposición porque yo sé que la luna sí es blanca. Entonces puedo decir que es verdadera. Luego dice, la tierra es redonda. Yo sé que la tierra sí es redonda. Entonces también puedo decir que esta es una proposición verdadera. Ahora que ya sé que las dos son proposiciones, yo las puedo unir. Y si yo estoy uniendo las proposiciones, se convierten en proposiciones compuestas. Diciendo, la luna es blanca, aquí puse blanca, es blanca y
la tierra es redonda. Entonces estoy uniendo las dos proposiciones por medio de este conectivo lógico que se llama y. Luego dice, la luna es blanca o la tierra es redonda. Acá estoy utilizando el conectivo lógico o para unir las proposiciones. En la siguiente yo digo, si la luna es blanca, entonces la tierra es redonda. Acá yo estoy utilizando un conectivo lógico sí, entonces. ¿Por qué el sí, entonces? Porque nosotros estamos usando un nuevo conectivo en donde la primera palabra va antes de la primera proposición y la segunda palabra va entre las dos proposiciones. Entonces, a esto se le conoce también como otro conectivo lógico. Y luego dice, la luna es blanca, sí y solo sí, la tierra es redonda. Entonces, todos estos elementos que están en un cuadrado, a esos son los que nosotros conocemos como conectivos lógicos, ¿sí? Y los conectivos lógicos, entonces, son los que nos sirven a nosotros para poder unir proposiciones simples. Y cuando ya tenemos dos proposiciones simples o más proposiciones simples, a esto nosotros le llamamos proposiciones compuestas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, una pregunta, perdone. Te escucho. ¿Solo pueden ser dos o también se pudiera agregar una más, una No, tercera? sí, pueden ser más, puede ser dos o más proposiciones. Ahora, para este curso, nosotros solo vamos a estar uniendo dos proposiciones. ¿Por qué? Porque cuando ya son tres, pues el asunto es más complicado y ahí ya necesitamos nosotros, por ejemplo, de símbolos. Entonces, cuando hablamos de escritura, solo vamos a manejar dos, pero con símbolos sí vamos a poder unir más de dos. Y ya voy a explicar cómo se maneja esa parte. Comprendo. Una preguntita más, disculpe, y se No te da pudiera pena. cambiar ahí, la posición de las proposiciones, no importa el orden. Es correcto, no importa el orden. Usted pudo haber colocado en la primera oración, pudo haber colocado primero la tierra es redonda y la luna es blanca. Entonces, el orden acá no es ningún problema. Usted puede colocarlas en cualquier orden. Gracias, profe. Muy bien, de nada. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces vamos a avanzar. Esto fue lo que nosotros hablamos en la clase anterior. ¿Qué era una proposición? ¿Qué era una proposición simple? ¿Qué era una proposición compuesta? ¿Y qué eran conectivos lógicos? Ahora, nosotros tenemos que saber que estos conectivos lógicos tienen un símbolo. Y ese símbolo también tiene un nombre. Y normalmente, pues, nosotros podríamos llegar a ver estas oraciones de ese modo. Entonces, vamos acá. Cuando nosotros estamos hablando de conectivos lógicos, nosotros podemos ver acá los conectivos que usamos. El y, el o, el sí, entonces, el sí y solo sí. Entonces, estos tienen un símbolo. Este símbolo es el símbolo del conectivo y recibe el nombre de conjunción. Este es el símbolo del conectivo o y recibe el nombre de disyunción. Esta flecha que va hacia la derecha es el sí entonces y recibe el nombre de implicación. Es el símbolo doble flecha del sí y solo sí y recibe el nombre de equivalencia o en algunos casos aparece como doble implicación. Entonces, de cualquiera de los dos nombres ustedes podrían encontrarlo. Podrían encontrarlo como equivalencia o como doble implicación. ¿Sí? Así aparece en algunos textos. Y el último, que este símbolo que está aquí, este es negación. Esto solo es para una proposición. Ese no me sirve para unir proposiciones, sino este solo es para negar una proposición. Por ejemplo, si alguien me dijera, profe, ¿puedo ir al baño? Y yo le digo, no. ¿Qué está pasando en ese momento? Que le estoy negando el permiso a su oración. Entonces, acá, negar una proposición sería de la siguiente manera. Voy a ponerlo aquí. Si alguien dice, por ejemplo, la luna es de queso, nosotros sabemos que la luna no es de queso. Entonces, si yo quiero negar esa oración, entonces utilizo aquí
la luna no es de qué. Entonces, yo estoy utilizando el conectivo no, que este es el conectivo de negación. Y este es el que me sirve a mí para poder negar una oración. Entonces, así es. Negación es no. ¿Sí? Y si vamos, por ejemplo, acá. El sol es de color amarillo. Si yo quiero negar esa oración, yo puedo decir el sol no es de color amarillo. Entonces, de esta manera, yo estoy negando la oración. Entonces, este no es un conectivo lógico, pero aparece entre los conectivos. ¿Por qué? Porque es un símbolo, y es el símbolo de negación. Bien, entonces, yo considero de que ustedes notaron que al momento que nosotros escribimos oraciones, pues es muy tedioso estar escribiendo la misma oración todo el tiempo. Y yo pongo dos oraciones y les digo, utilicen los conectivos lógicos, ustedes van a tener que escribir todas las oraciones en todo momento. Sin embargo, como digo, pues es muy tedioso escribirlo todo. Por esa razón, nosotros utilizamos variables para poder utilizar los conectivos lógicos y que nosotros podamos escribir todas nuestras oraciones de una forma más simple. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a verlo en este momento. Voy a quitar lo que tengo en pantalla y voy a explicar cómo utilizar las variables para poder manejar los conectivos lógicos. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Los conectivos lógicos están aquí. Este es I, este es O, este es sí, entonces, este es sí, y esta es la negación. Entonces, veámoslo de esta manera. Solo le voy a cerrar su micrófono, Vilma, no tenga pena. Ahí yo sé que me puede escuchar. Bueno, entonces, veamos acá. Fíjense bien, pues. Si yo tengo la oración acá, por ejemplo, 5 es un número natural. Yo sé que esta es una oración verdadera, porque sé que 5 es un número natural. Entonces, yo voy a decir que esta oración va a ser igual a P. Entonces, en lugar de usar toda la oración, yo voy a usar solo la variable P. ¿Por qué? Porque dice que 5 es un número natural, va a ser igual a la variable P. Entonces, si yo uso P, voy a decir 5 es un número natural. Y lo mismo con otra oración. Por ejemplo, el cuadrilátero tiene 4 lados. Yo sé claramente que el cuadrilátero sí tiene 4 lados. Entonces, yo voy a decir que esto va a ser igual. ¿Sí? Entonces, ahora, cada vez que yo utilice Q, como esto es igual a la oración, yo sé que se está refiriendo al cuadrilátero que tiene 4 lados. Entonces, yo podría decir lo siguiente. Voy a poner acá P, un espacio, Q. Voy a poner aquí P, un espacio, Q. Voy a poner acá P, espacio, Q, P, espacio, Q. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle los símbolos. Entonces, por ejemplo, si yo agrego este símbolo es el que nosotros dijimos que representaba una I y que recibía el nombre de conjunción. Entonces, lo que yo estoy diciendo en realidad aquí es, si tengo P, digo 5 es un número natural y el cuadrilátero tiene 4 lados, porque estoy usando P y Q. Entonces, en lugar de escribir toda la oración, yo utilizo las variables que le he asignado. Y por variable me refiero a cualquier letra del alfabeto. Entonces, aquí lo que dice es P, 5 es un número natural y el cuadrilátero tiene 4 lados. Si utilizo este otro símbolo, este símbolo nosotros dijimos que era el símbolo O y que este era una disyunción. Entonces, lo que yo estoy diciendo en realidad acá es, como primero aparece P, sería 5 es un número natural o
el cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces, si se dan cuenta, pues es más fácil utilizar variables y símbolos que tener que estar escribiendo todas las oraciones. Si utilizo este símbolo, este es el símbolo de la implicación. El símbolo de la implicación decía que es un sí, entonces. Y dijimos que esta era una implicación. ¿Qué significan los puntos suspensivos y este sí entonces? Que la palabra sí va antes de la primera proposición y la palabra entonces va entre las dos proposiciones. Entonces, al tener esta implicación, yo digo, si 5 es un número natural, entonces puedo decir que el cuadrilátero tiene 4 lados. De esa manera manejamos nosotros la implicación, colocando un sí delante de la primera proposición. Entonces digo, si 5 es un número natural, entonces el cuadrilátero tiene 4 lados. Y con eso nosotros estamos manejando una implicación. Si nosotros vemos el símbolo que tiene las dos flechas, el símbolo de las dos flechas, este es un símbolo que representa lo que es un sí y solo sí, y dijimos que este se llamaba equivalencia. Entonces, al momento que yo tengo algo como esto, yo estoy diciendo lo siguiente. La proposición P, 5 es un número natural, sí y solo sí, el cuadrilátero tiene 4 lados. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros utilizamos lo que son los conectivos lógicos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende cómo usar esto? De mi parte, sí, profe. Sí, profesor, entendí. Perfecto, perfecto. Como mencioné, si alguien no llega a comprender, sin ningún problema, me dice y yo vuelvo a explicar. Bien. Profe, ¿será que puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. En esta parte, como les digo, pues nosotros usamos variables. No solo puedo usar Q, no solo puedo usar P, sino que yo también puedo usar cualquier otra letra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo que R va a ser igual a una proposición que sea, por ejemplo, aquí, el triángulo tiene 3 lados? Es lo que se me ocurre a mí ahorita de pronto. Tengo una R y tengo una S. Y la S va a ser también, por ejemplo, otra proposición que diga acá lo siguiente. Va a decir, por ejemplo, el día de hoy está soleado. ¿Sí? Entonces, el triángulo tiene 3 lados. Yo puedo decir que efectivamente un triángulo tiene 3 lados. Entonces puedo decir que esta es una proposición verdadera. Como la puedo clasificar como verdadera y falsa, entonces sí es una proposición. El día de hoy está soleado. Efectivamente, hoy es un día soleado. Yo puedo decir que esto es verdadero. Bueno, está soleado de la parte donde estoy yo. Si ustedes están en un área donde está nublado, ustedes podrían decir que esto es falso. Pero sí podemos clasificarlo como verdadero o falso. Entonces, cuando nosotros podemos clasificarlo como verdadero o falso, son proposiciones. Entonces, yo podría utilizar la proposición acá. Puedo utilizar R, S. Voy a poner otra vez aquí abajo R, S. Y voy a poner aquí otra vez R, S. Y en la parte de abajo R y S. Y usamos los conectivos lógicos. Entonces, si yo utilizo este símbolo, yo sé que este es una I. Entonces yo puedo decir, el triángulo, como aparece primero R, el triángulo tiene 3 lados y el día está soleado. Si utilizo este símbolo es una O. Entonces, primero R, digo, el triángulo tiene 3 lados o el día está soleado para la S. Si utilizo lo que es este símbolo, entonces esta es una implicación, que sería un sí, entonces. Entonces yo podría decir, si el triángulo tiene 3 lados, entonces el día de hoy está soleado. Y si utilizo el otro símbolo que es la equivalencia, entonces primero R, yo digo, el triángulo tiene 3 lados, sí y solo sí, el día de hoy está soleado. Entonces
esa es la forma en la que yo aplico estos símbolos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ahora? Sí, ahora sí, pero entonces primero tenemos que mencionar primero digamos que la primera letra, la R. Es correcto. Siempre, el triángulo. Ay, ay. Así es. Usted siempre va a mencionar la primera letra que aparezca, que en este caso es la que usamos para asignar esta proposición. Entonces, usted se basa en esta forma. Mira quién es la primera letra y es la primera oración que usted menciona. Ya. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera utilizar la negación con estas oraciones? Por ejemplo, si yo colocara el símbolo de negación, que es este, y pongo negación de P. Entonces, como aquí dice 5 es un número natural, la negación sería 5 no es un número natural, porque estarían negando esta oración. ¿Sí? La oración es 5 es un natural, pero al negarlo, yo digo 5 no es un número natural. De igual forma, si yo quisiera negar Q, entonces yo agrego el símbolo de negación y agrego la Q. ¿Sí? Negación de Q. Aquí puse minúscula y aquí lo tenía con mayúscula. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces voy a agregar aquí la mayúscula. Entonces, si yo digo negación de Q, aquí la variable Q dice, el cuadrilátero tiene 4 lados. Si yo quiero negar Q, entonces diría, el cuadrilátero no tiene 4 lados. Así estaría negando la proposición Q. Si yo quisiera negar la proposición R, voy a poner el símbolo negación y coloco la variable R. R es, el triángulo tiene 3 lados. Para negar sería, el triángulo no tiene 3 lados. Si quiero negar S, coloco el símbolo de negación y coloco la variable S. Entonces, ese sería, el día de hoy está soleado. Si yo quiero negar esa proposición, entonces digo, el día de hoy no está soleado. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Se entiende cómo usar la negación también? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, como les indiqué, pues esta clase pues está siendo grabada y la voy a publicar en Classroom. Si alguien después olvida algún concepto de lo que vimos el día de hoy, podría ingresar y visualizar el video. Bueno, entonces de esa manera pues nosotros vamos a concluir el día de hoy con esta clase y en la próxima clase pues nosotros vamos a estar hablando de cómo elaborar lo que son tablas de verdad. Así que voy a quitar esto de pantalla un momento. Voy a detener acá mi grabación.